gracias al Señor, damos gracias al Señor que podamos tener una experiencia nueva en el Señor. Así ¿cierto? sea. Esta semana no sea renovada. una experiencia antigua. Vivir, experimentar las cosas que están preparadas, ¿cierto? Para todos estos días. Somos parte de la casa del Señor, así que así es. Podemos testificar, ¿cierto? Ese anhelo nuestro de estar verdaderamente en su presencia. El escritor dice que podemos acercarnos confiadamente, dice, hasta el trono de su gracia. Al trono de la gracia, así es. Podemos acercarnos, así que no podemos acercarnos al templo en este tiempo, al lugar de nuestras reuniones, pero eso no impide que uno no se acerque hasta la presencia del Señor. Amén. Que debiera ser una experiencia realmente que la vivamos. Renovadora, pues. Sí, no que solamente la anhelemos nomás y no lo podamos experimentar. Eso ha sido, uno si ve la Escritura, como un anhelo de parte de Dios desde el principio. Si uno ve desde Génesis, desde Adán, Eva, el Señor estaba con ellos. Cuando salieron de Egipto, una de las cosas que Dios le dio mandamiento para que hablaran con Faraón fue justamente de dejar al pueblo para ir a hacer una fiesta. Para ofrecer un sacrificio. Ahora, se cumple eso, ¿cierto? Realmente en el capítulo 19 de Éxodo, cuando llegan después de una travesía por el desierto, llegan hasta el monte Sinaí, y realmente ahí comienza todo este tiempo o el inicio de la comunión de Dios con el hombre. Comienza porque Dios habla al pueblo. Aun cuando en los capítulos anteriores, ¿cierto? Está la salida de Egipto, está el cordero, está el maná, pero de la manera de manifestarse de Dios parte en capítulo 19. Claro, porque antes hablaba solamente con Moisés. Claro, ahora habla y da una especificación, manifiesta su voluntad tocante a la ley. Y todo lo que es el conocimiento de una revelación, de un diseño que Dios da, justamente desde el monte, de el lugar de la habitación, de la morada de Dios. Por eso es la comunión. Las palabras que dice el Señor ahí, ¿cierto? Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte. Así dirás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila. Pero la frase siguiente es: os he traído a mí. Os he traído a mí. Que uno pueda experimentar hoy en día esa verdad, que el Señor nos ha traído a Él. Pablo lo toma esto en el libro de Efesios también, cuando dice el apóstol Pablo en el capítulo 1. ¿De Efesios? Sí. Ese fue una alarma que me están dando. Sí. Cuando dice: bendito sea el Dios y Padre, ¿cierto? Y lo conocemos, Señor. Sí, que nos bendijo. Sí. El 4 nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos. Y de nuevo dice: para que fuésemos santos, apartados, y sin mancha delante de él, como lo primero que Dios quiere, como el anhelo de estar delante de él. Después el versículo 5 dice: fíjese, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Lo primero es para estar delante de él. ¿Cómo no anhelar, cierto, en este tiempo experimentar, estar delante del Señor, de estar en su presencia? Toda una visión que da el Señor acá en el libro de Éxodo, una revelación del mismo, cómo hacerlo. Más el pueblo se quedó no con la presencia del Señor, sino que se quedó con los estatutos, ¿cierto? Con los mandatos, con todo eso. Tanto así que cuando
la profecía acerca del rey, ¿cierto? Y para tocar Mateo, que el rey destinado por Dios llegaba a esta tierra. El ángel, en el principio, el ángel cuando vino a hacer el anuncio, justamente no lo hizo a quienes, según, ¿cierto?, tenían el conocimiento de esto, sino que fue y lo anunció a unos pastores en una ciudad pequeña, una localidad casi despreciada. No fue justamente en el ajetreo mismo, ¿cierto? Uno dirá, ¿por qué no el ángel no lo anunció donde estaba, claro, que venía el rey, se acercaba, la predicación de Juan el Bautista y del Señor también, el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? O sea, algo que estuvo latente durante toda la existencia del hombre, por fin, ¿cierto? Por fin estaba acercándose, no eran palabras menores, ¿no? El rey, la presencia del rey que se acercaba. Pero no lo hicieron así. Una luz, dice, alumbró en un país lejano, vinieron de otras latitudes, y nunca de donde estaba la actividad de lo que es el templo, o sea, la actividad principal del pueblo con respecto a la religión. Herodes dice que mandó a llamar a los principales, y sabían ellos que era, hasta dieron testimonio de la profecía, dijeron en Miqueas, ¿cierto? Sí, se habla de esto, pero tampoco fueron a ver, ¿cierto? Los seguidores tampoco eran personas importantes, sino que en la playa el Señor encontró unos que pescaban como para experimentar. Nosotros no somos de los que tampoco tenemos como estamos en el centro de la actividad de la vida de la ciudad o de la vida de la... No, pero el anhelo de Dios es que podamos llegar a entrar en esta comunión, ¿no? A estar delante de Él. Yo creo que esa es la experiencia más hermosa que podemos vivir, poder experimentar el estar delante del Señor. Hay un texto en Mateo, ¿no?, capítulo 9. Hay una situación que ya se compartió, ¿cierto?, acerca del rey, de la manifestación de nuestro rey en el libro de Mateo. Así es. En el capítulo 9, versículo 9 hasta el versículo 13, que se leyó antes, ¿cierto?, una fiesta. Lucas dice que al Señor se le preparó un banquete, una gran cena. Como para ir a celebrar el llamamiento de Mateo, parece que fue, ¿no? Ah, claro. Claro, porque lo llevó a su casa y todo eso. Justamente contento Mateo, y invitó al Señor. Sí. Ahora, ¿con quiénes se sentó el Señor? No eran personas como que otros le afectó, porque eran pecadores, dice, publicanos. Sí, pues publicanos, sí. No era de la sociedad lo escogido, sino que era casi lo más despreciado en cuanto a la sociedad, lo más bajo. Pecadores, ¿cierto? Y los publicanos, que eran altamente despreciados. Ahí ve el Señor quienes son los enfermos. Así es. Ahora, en el versículo 14 dice que vinieron a él, fíjese, los que vienen, dice, son los discípulos de Juan. Son los discípulos de Juan. Juan tuvo en el Evangelio, ¿cierto? Dice, yo vi, el Señor vio, se le dio testimonio a Juan el Cristo. ¿Se acuerdan? Capítulo 1, a quien tú veas descender el Espíritu. Sí. Ese es el ungido, el enviado. Ahora, vinieron a él los discípulos de Juan. En el Evangelio según San Lucas, el mismo paralelo, capítulo 5, versículo 30, después del banquete, dice que eran los escribas y los fariseos que murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿cierto? Los escribas y los fariseos. Está la respuesta. El versículo 33 dice, entonces le dijeron, ahora, ¿quiénes le dijeron? Claro. Los escribas y los fariseos. En el Evangelio según San Mateo dice que son los discípulos de Juan.
Lucas parece que los que le dicen son los escribas y fariseos. ¿Por qué los discípulos de Juan, aquí dicen, ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo, Lucas dice, los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. O sea, son los fariseos, es como que vienen en compañía, los discípulos de Juan, Sí. vienen juntamente Marcos dice así. con los escribas y fariseos. ¿Cómo dice Marcos? Marcos dice en el 18, el 2:18, dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Claro, dice, vaya compañía, vaya compañía. Los discípulos de Juan, ¿cierto? Habiendo tenido Juan el Bautista esta revelación, ¿por qué los discípulos, los que se supone que tenían cierto entendimiento, vienen con otros que son rígidos en guardar la ley, ¿cierto? En hacer obras, Sí, en hacer obras sí. para de alguna manera satisfacer a Dios. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Fíjese que esto viene después de una gran cena, de una gran comida, La respuesta del Señor, fíjese la respuesta del Señor, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto también, entre tanto que el esposo está con ellos? Mire cómo lo dice el Señor. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? No sé, la misma palabra, os he traído a mí, el estar delante de él, que el esposo está en medio nuestro. Está presente. El esposo está presente. Las palabras que alguna vez compartimos, toda potestad me es dada, ¿cierto? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Esa oportunidad que tenemos nosotros de que el esposo está en medio nuestro, está con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer para disfrutar al esposo? Y la revelación que el Señor hace acá no es un Dios creador, no es el Cordero que se manifiesta, sino que es como un esposo, como el novio. Si el novio está entre nosotros, ¿cómo debe ser nuestra experiencia cuando vamos a un matrimonio, ¿cierto? No es solamente de un regocijo, de regocijarnos delante de Dios, Sí, en el libro de mismo Mateo sale más adelante que el padre, el que está preparando una gran ceremonia, una gran boda de su hijo, a la cual nosotros estamos invitados. O sea, ¿está usted invitada, amado hermano, amada hermana? Estamos invitados para una celebración, para un disfrute, realmente para disfrutar. Si podemos acercarnos hasta el trono de su gracia, no es cumpliendo una serie de ordenanzas, cumpliendo aquí o hacer esto otro, cosas que corresponden a veces solamente a lo religioso, a lo religioso, hacer esto, cumplir esto, como los discípulos de Juan, ¿cierto? Que estaban en compañía, estaban en otro pensamiento, en ayunar cuando el que realmente da la satisfacción está en medio nuestro. Por eso en nuestras casas hoy en día, en este tiempo de estar confinados, ¿cierto? Se puede porque el esposo está en medio nuestro. Amén. Y fíjese como la persona que se revela al Señor como un esposo, como un novio. Juan dice que el esposo, ¿cierto? El que tiene la novia y los compañeros, los que están ahí, los amigos, se gozan grandemente. ¿No es tiempo también de gozarnos delante del Señor? De tener gozo, aun cuando estamos solos. Y muchas personas, muchos hermanos, ¿cierto? Mayores también están en soledad todo el día. Pero ¿qué más, ¿cierto? Aprovechar ese tiempo
para disfrutar la presencia no de un Dios severo, no de un Dios que está ahí mirando, sino que como un esposo en el cual quiere que nos alegremos y que podamos entrar en esta intimidad, en esta de estar delante de Él. ¿Para qué? Para disfrutar su presencia. No hay otra cosa mejor, el disfrutar su presencia. Sería quizás, pastor, por el hecho de que todos en el fondo estaban dentro de un contexto de religioso tan severo, y que al venir estos cambios es como lo lógico que en alguna medida se preguntaran. Es como nos pasa a nosotros también de pronto cuando vemos que hay algo distinto que se hace y que comenzamos entonces a preguntar, porque de pronto nos acostumbramos a ciertas cosas y si alguien nos cambia eso es como que, ¿y aquí qué pasó? ¿Y por qué si antes se hacía así? ¿Por qué ahora se hace así? Yo creo que la manera, cierto, religiosa es la misma, ¿no? Es la misma. Hoy en día igual uno puede poner trabas, puede poner reglamentos, puede poner un montón de exigencias, que el Señor dice que es mejor. ¿Qué es mejor ahora? ¿Estar delante del Señor o estar cumpliendo con otras exigencias? Sí, lo tenemos ahí mismo. Lo tenemos presente. Dice que mientras el esposo esté con ellos, el esposo fue quitado, ¿cierto? Y dice después el libro de los Hechos que los discípulos ayunaron. No estoy diciendo en contra del ayuno. Correcto. Pero el tomar el ayuno como una manera religiosa, o el tomar cualquier otra cosa como algo religioso estricto que me impide cuando tengo plena libertad, cuando hay plena libertad de acercarme con toda libertad hasta su presencia. Eso sí, uno dice, si hay personas que en esta hora están solas, pasan todo el día solas, no está sola. No está sola. Y está toda la oportunidad de disfrutar ese tiempo, ¿no? De experimentar la presencia del Señor, de estar delante del Señor. Para eso nos sacó. Esta es la verdadera fiesta. Esta es la verdadera celebración, estar delante del Señor. Estar delante del Señor. La esposa, ¿cierto? La esposa dirá más adelante, Apocalipsis, la esposa somos nosotros, la iglesia. Pues. O sea, llegar a esa intimidad, ¿no? De llegar a ser, como hemos dicho, de ser un solo espíritu con Él. Un solo espíritu. ¿Qué más necesidad tenemos? ¿Qué más necesidad? Si el Señor ha abierto esta puerta, nos ha librado, esta manera de amarnos, esta manera de entregarse por su iglesia, ¿no? Como el esposo ama a la esposa. Así que ánimo a todos los hermanos, ánimo. El anhelo, sí, de pedir que esto cambie y que podamos juntarnos, pero no estamos en una desventaja, ¿cierto? Ante el Señor. Porque no podamos. No hemos perdido, al contrario, tenemos como la oportunidad aún mejor de disfrutar su presencia. Medite en la palabra del Señor, lea la palabra del Señor, cante la palabra del Señor, cante los salmos, ore los salmos, hable, comparta si tiene el tiempo de compartir con la familia, que sea en el Señor. No hay riqueza mayor, dice la Escritura. Aun cuando este cuerpo se desgasta, no es este cuerpo el que disfruta, sino que el alma la que descansa. Amén. En el nombre del Señor. Oramos, pastor. Amén. Padre Celestial, en esta hora bendecimos tu nombre, te damos gracias por tu presencia, Señor. No es porque lo sentimos, sino porque lo creemos. Está escrito que tú estarás con nosotros. Y esa palabra nos afirma, nos fundamenta, nos afirma nuestra vida, da paz a nuestra alma, nos da verdadera liberación. Te pedimos en esta hora por toda la familia, por tu casa, Señor, por los que están sufriendo, que te acuerdes en tu misericordia, Señor, que el corazón se abra en el conocimiento tuyo, Señor. Así como el pueblo de Israel salió sin conocimiento, sin saber, más tenía una meta de llegar a la comunión y ser llenos de tu palabra, de tu conocimiento, para estar delante de ti, para conocer a un Dios poderoso, un Dios vivo, un Dios que es nuestro médico, un Dios que es nuestro esposo. Amén. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús.